Así es, gracias Kevin e Iván Zavala. Tenemos consejos muy importantes y hablar de un tema que pocas veces lo hemos abordado. Pocas por no decir ninguna. Muy interesante este tema, preste usted mucha atención, se trata de violencia vicaria. ¿A qué nos referimos con esto? Ya nuestra experta, la doctora Alba Roney, nos lo va a ampliar muchísimo y usted sabrá por qué se está empleando este término, a qué nos estamos refiriendo y aquí en su segmento Motívate puede participar mediante su comentario en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Noticiero Acción 10 y también como Canal 10 Nicaragua. Doctora, un gusto. ¿Cómo es que se puede emplear este término? ¿A qué tipo de violencia? ¿A qué nos referimos con violencia vicaria? Yo rara vez he escuchado este término, doctora. Muchísimas gracias, Jocelyn. Y bueno, este es un tema muy interesante porque lo viven muchísimas, pero muchísimas personas. Y a veces no sabemos, pues la terminología, lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Cuando hablábamos de vicario, que a veces suena a otro tipo de cosas. Sí. Pero cuando hablamos de violencia vicaria, hablamos de ese tipo de violencia donde la persona, donde el victimario utiliza algo de la víctima, una familia, padre, hijo, o aquello que la víctima ama para hacerle daño a su víctima. Por ejemplo, ahorita lo que es el movimiento feminista ha tomado esta terminología como parte de su lucha en contra del machismo, ¿verdad? Pero va mucho más allá. Y ellas la representan de la manera en que cómo utilizan a los hijos para lastimar a la expareja o a la pareja. Con una manera de sometimiento, como una manera de lastimar, herir, denigrar, humillar a la pareja. O sea, si vos no haces lo que yo te digo, entonces yo me desquito con los hijos, o con tus padres, o con las personas que vos amás. O te quito a los niños. Exactamente. No, o no te dejo ver a los niños. O no te dejo ver a los niños. O comienzo a agredir a aquellos que ama. Por ejemplo, no, seguro que vos vas ahí a estudiar seguro porque tenés a alguien, o vos te la crees de importante, entonces comienza a lastimar aquello que la persona quiere, los estudios, el trabajo, a los hijos los utiliza, que es el más cruel, ¿verdad? Y por eso pues se han apropiado de esta terminología, porque vemos, por ejemplo, muchísimas parejas donde ponen a los hijos en medio, como bando. Ah, no, haceme caso a mí y tu papá o tu mamá no le das caso. Yo te voy a dar plata, yo te voy a dar permiso, yo voy a estar con... Entonces, los niños son parte de la violencia que genera a la otra persona, al otro progenitor. Entonces, eso es una violencia que muchas veces no nos damos cuenta y muchas mujeres o hombres a veces, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? También hay casos, pero muchas personas se sienten atadas porque dice, es que si me dijera a mí o la agresión fuera hacia mí, yo lo aguantaría, pero es que me toca a mis hijos o toca aquello que yo más amo. Y eso va lastimando, denigrando, humillando, haciendo que la persona se someta a lo que la otra persona diga por miedo a que toque lo que más ama. Cuando, por ejemplo, el esposo te dice, deja de trabajar porque no lo necesitas, dedicarte a la casa, a la familia o ayúdame en mi negocio, ¿eso también puede ser un signo precoz de violencia vicaria? Por supuesto, más si es la pasión de esta persona. O sea, es todo aquello que la persona ama y lo ataca como una manera de castigarla o castigarlo por aquello que no logró en él. Entonces, si no me hiciste caso o si no logré lo que yo quería, entonces yo te voy a lastimar o te voy a herir dirigiéndome a eso. Hay personas, por ejemplo, que con toda lo que ha venido siendo las mascotas también la utilizan. No, yo es que si nos separamos yo me quedo con la mascota y tal vez la mascota es bien apegada a la otra persona o a la pareja. Entonces, o al niño. Entonces le dice, vení y se quita al perrito o al gato o lo que sea y deja al niño solo. Es una manera de hacer lo que es la violencia vicaria contra el niño. Entonces, podemos encontrar este tipo de violencia en muchísimas relaciones, no solamente de pareja, sino padres con hijos, hijos con padres. Por ejemplo, hay hijos que les dicen a sus papás, no, mira, si te portas mal o si no me diste lo que yo quería, bueno, no te llevo a tus nietos. Y no llegan a la casa y no llevan a sus hijos donde sus padres y es una manera de castigarlos. Entonces, los padres muchas veces
por querer ver a sus nietos, a veces acceden o se tienen que callar cosas que aunque sean bien fuertes para ellos, no lo dicen por miedo a perder esa relación. Entonces, todo lo que es violencia vicaria, ¿verdad?, viene a crear más violencia. Una persona que recibe, porque es un tipo de violencia psicológica, es un tipo de violencia se ve como pasiva, pero es agresiva pasiva, porque no se ve directamente a la persona, sino va directo a lo que ama. Entonces la persona dice, no, si no me ha agredido, pero no sé por qué me siento mal, porque es que hirió a mis hijos o los utilizó en mi contra, pero es que tu mamá no te quiere o tu papá no te quiere, y utilizan a las criaturas para lastimar al otro. Las instrumentalizan y las están victimizando de una situación de la cual los niños y las niñas no tienen ninguna responsabilidad, ninguna culpa. Tenemos comentarios ya, doctora, por acá en nuestra transmisión en Facebook. Nos dicen, conozco un caso donde es la madre que ocupa a los niños para manipular al padre. Le dice cosas a los niños como tu papá no los quiere, tu papá los dejó. Ustedes se imaginan por qué, es porque no los quiere. La persona no acepta que aportó a esa separación y ahora está instrumentalizando a los hijos. Totalmente, ese es un tipo de... Ahí está bien reflejado lo que es la violencia vicaria, que utiliza y lastima hasta sus propios hijos para lastimar al otro. Por ejemplo, en relaciones cuando ya no funcionan, cuando hay que ya no hay amor o ya no hay respeto o hay un sinnúmero de elementos por los cuales ya no está funcionando, muchas veces se utiliza y dice, es que nos dejaste, nos abandonaste, le dicen a la expareja, no nos, la o lo, no tiene nada que ver el niño, pero a veces utiliza al niño o a los hijos para victimizarse más, y eso hace que la otra persona por ley esté ahí, porque si no siente que pierde a sus hijos. Otra de las maneras es a través del dinero, ¿verdad? Te doy dinero, vos sabes que vos sos, yo te doy todo, te voy a comprar esto, y muchos padres les permiten cantidades de cosas a los hijos, que lleguen noche, que tomen alcohol, que anden donde quiera, les pagan todo, con tal de ganar ese punto a favor. Entonces la otra parte, ya sea el papá o la mamá, se queda sin argumentos para poder guiar a sus hijos o ser una autoridad, y lastima y va quitándole autoridad poquito a poco para aislar a la víctima y sentir que lo que más ama la está rechazando. Hay mujeres, por ejemplo, que se retiraron de sus labores, de su oficio, de su profesión, precisamente para dedicarse a la familia. Y entonces el proveedor económico, porque así lo decidieron ambos, es el varón. Pero muchas veces existe un tipo de violencia patrimonial que a lo mejor se puede relacionar con esto de la violencia vicaria. Entonces el hombre, ya si hay alguna situación entre la pareja, entonces le dicen, no, no te voy a dar para el salón, no te voy a dar para esto, no te voy a dar para lo otro. Y ya hay ahí como doble violencia, doctora. Claro, es que podemos hablar de la violencia psicológica, de la violencia económica, la violencia vicaria y lo que es la violencia intrafamiliar. Porque si hay acuerdos para mantener a la familia, tanto el trabajo que hacen muchas mujeres dentro del hogar y el otro lo hace fuera, pero todo es nuestro, con un acuerdo, creo que debería de respetarse y saber de que si los dos trabajamos, uno trae el dinero y el otro trabaja cuidando a sus hijos, pues el dinero también es de ambos, así como el hogar, como la comida hecha, como la ropa limpia, o sea, es el beneficio de todos en la familia, y esto se llama violencia. ¿Qué complicaciones puede tener una persona en su vida cuando está sufriendo de esta violencia vicaria y en el entorno familiar? El resto de personas que ya lo decíamos son inocentes a los conflictos de pareja, por ejemplo, los niños, las niñas, ¿qué tipo de consecuencias puede traer al núcleo familiar, doctora? Enorme, bueno, hay muchísimas consecuencias cuando estamos utilizando a las demás personas o cosas importantes para las personas para lastimar. Y cuando son los hijos, aún más, porque estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Lo que es la violencia por no poner atención o por no cuidar a los hijos, pues también está penalizado por la ley, ¿verdad? Cuando tenemos la tutela y no los protegemos como debemos de proteger. Y eso está también cuando damos permiso de manera desmedida por ganar puntos y por ir en contra de la otra persona. Pero sí creo que es bien importante entender que una violencia vicaria, como cualquier violencia, ¿verdad?, pero sobre todo esta, lo que produce en la persona víctima es ansiedad, depresión,
baja autoestima y esto puede llevar a un deterioro tan grande a la persona que puede llegar a pensar de que es merecedora de todo eso, porque el violentador siempre va a su víctima diciéndole, es que vos me haces hacer esto, esta es tu culpa, si vos no me contradijeras, si vos harías lo que yo te digo. Vos provocás mi actitud. Exacto, mira, es que es tu responsabilidad. Entonces, la persona se siente culpable hasta de lo que sufre. Te lo terminás creyendo. Doctora, otra pregunta. ¿La violencia vicaria solamente se ejerce entre la pareja o puede, por ejemplo, ejercerla una suegra? Totalmente. Es decir, por ejemplo, yo soy la mamá de mi hijo, de mi hija, pero me cae mal su pareja, entonces voy a ejercer este tipo de violencia. Total, y lo decíamos, por ejemplo, hay hijos también, ¿verdad? Con los padres. Si vos no me o si vos no me das lo que yo quiero o no tengo lo que tengo de vos, no te llevo a mis hijos. Entonces los abuelos no pueden ver a sus hijos, Sí, a sus nietos. a sus nietos. Igual una suegra puede decir, mira, yo no te heredo, o una mamá no te heredo si vos seguís con esa mujer, o si no te heredo si vos seguís con ese hombre, porque ese hombre a mí no me agrada. Entonces es una manera de manipular, de controlar y de lastimar eso que es importante para la persona. Entonces eso o sea, lo encontramos en cada relación. Lo encontramos en los trabajos, lo encontramos en las parejas, lo encontramos en la familia, en la sociedad, en las amistades muchas veces. Ah, mira, es que yo te puedo invitar, o a mí me gusta que vengas a mi casa, pero si es con esa, mejor yo hago otro grupito. ¿Y en los trabajos cómo es común que se dé esto de la violencia vicaria? Yo creo que escenarios, ¿cuáles serían? Por ejemplo, cuando en algún jefe quiere que esta persona le vaya a traer el cafecito, le haga cosas ya personales y si no lo hace, lo aísla. Entonces comienza a decir, el trabajo, a fulanito, este trabajo o esta tarea se la voy a dar al otro y lo va aislando. ¿Por qué? Porque es una manera de agredir lo que es importante para el otro como es el trabajo, ¿verdad? Y así sucesivamente también se da en los ambientes homólogos. O sea, si yo necesito hacer un trabajo en equipo y siempre aíslo a esta persona o me sobrepaso y comunico al resto, pero no a él o a ella. ¿Por qué? Porque no hace lo que yo quiero o porque no está de acuerdo con todo lo que yo digo y no me aplaude. Entonces, es una manera de aislar y de descalificar, de bypassear, que si yo necesito algo de esa persona, me voy más allá y como que ignoro a la persona. O sea, como que se valora más el servilismo que el tipo de profesional. Hay personas que lo hacen en el trabajo, ¿verdad? O que no tienen aquello que quieren o no tienen esa parte emocional donde todo sea aplaudible, entonces comienzan a aislarla y a quitarles el poder o a hacer trabajos que no tengan que ver con la persona. Trata de esquivar para aislarla y eso es lo que es la violencia vicaria. Todo lo que dañe a una persona, donde el daño no va directo a la persona, sino a través de lo que esa persona más quiere. Doctora, gracias. Ha sido muy constructivo el tema. Muchísimas Quisiera gracias. Sus recomendaciones para quienes nos sintonizan y han estado preguntando y comentando. Muchísimas gracias. Yo sí creo que es bien importante cuidarnos, saber de que la violencia es violencia, de que lastima, hiere lo que nosotros amamos. Es importante poner un stop, hablarlo directamente y estar claro de que esto se llama violencia vicaria y que puede hablarlo. Puede hablar con una persona, me estás ejerciendo violencia y conversar. 2, nunca se crea que el culpable de la toxicidad de otro es usted. Porque si usted lo termina creyendo, se va a terminar comportando como tal. Y eso va a bajar su autoestima, va a darle depresión, va a tener problemas de ansiedad, de insomnio y cada vez va a ser menos funcional. Y otra de las cosas, nunca tratemos a los demás como no queremos que nos traten a nosotros. No hay que normalizar ningún tipo de violencia. Total. El naturalizar la violencia es renunciar a nuestros propios derechos y a nuestra esencia, a nuestra dignidad. Jamás justifiquemos nada y a veces lo justificamos. Era broma. Sí, vos sabés que siempre, así soy yo, nunca lo justifiquemos. Porque entre broma y broma siempre viene algo de verdad y una agresión. Entonces, la agresión nunca debería de ser broma en ningún momento. Ni la manipulación. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, gracias por haber venido y abordar este tema tan importante. A usted que participó, estamos muy agradecidos por eso. Valoramos mucho que nos quiera tanto, que tengamos ese nivel de audiencia. Sé que nos ven en todo el territorio nacional, así que saludos a todos. Se reportaban también desde el vecino país de Costa Rica. Saludos a toda la gente linda que nos sintoniza a través de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más en instantes.